Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenidos al canal. En esta segunda clase vamos a ver los componentes y la filosofía que hay detrás de ella. Vamos por ello. Vamos a por ello. Bueno, en esta segunda clase empezamos preparando el proyecto. Para ello creamos una carpeta de media en la cual añadimos una imagen. Podéis añadir la imagen que queráis, que la vamos a utilizar ahora en el primer componente que vamos a ver, que va a ser el componente card, un componente tarjeta, el cual consta de una imagen, el título, un botón y una descripción de lo que contiene. Para añadir en el index de manera rápida el principio del proyecto de Bootstrap, pinchamos en el buscador sobre Bootstrap, entramos en la página principal y entramos en el apartado de Read the Docs. Nos vamos al segundo punto y aquí tenemos la estructura inicial del proyecto. El código ya con el CDN preparado. Ahí está. Le damos simplemente a copiar y lo pegamos en nuestro proyecto. Guardamos y lo visualizamos en el navegador. Sí, podemos usar el Live Server o lo que prefiráis. Ahí está. Vamos a observar cómo ya incluye un H1 con la tipografía de Bootstrap. No es un H1 corriente. Ya está todo preparado. Y ya lo tenemos todo preparado para empezar a trabajar con Bootstrap. Una vez tenemos el proyecto, vamos a aprender a utilizar los diferentes componentes. Para ello nos vamos a la documentación oficial y acudimos a la sección de componentes. Vamos a utilizar el componente tarjeta, card, como ejemplo, pero es importante entender el modo de trabajo que va a ser siempre el mismo para los componentes. Acudimos al listado, seleccionamos el elemento que queremos utilizar y nos basamos en su estructura para montarlo. Así de sencillo. Como hemos dicho, vamos a por el componente tarjeta. Para ello pulsamos sobre Card y accedemos a su documentación. En ella observaremos siempre la misma estructura, una breve descripción del componente y varios ejemplos que lo ilustran. En dicho ejemplo podemos observar que en primer lugar siempre aparece el resultado de cómo se vería el elemento y posteriormente el código que debemos utilizar para llegar a dicho resultado. Detengámonos por un momento a observar el código de este ejemplo. Como podemos observar, este se compone de diferentes etiquetas HTML que ya no son conocidas y simplemente a dichas etiquetas se les añade un conjunto de clases que lo acaban por definirle el aspecto final. Para aprender Bootstrap, esta es la mejor forma de operar en un principio. Acudir a la documentación, ver los ejemplos de contenido e ir aplicándolos hasta que las clases de Bootstrap se nos vayan haciendo familiares. Momento por el cual ya podremos comenzar a aplicarlas ya en nuestro código sin necesidad de tener que estar acudiendo constantemente a las estructuras prefijadas. En Bootstrap, como decíamos, la filosofía de trabajo va a ser siempre la misma. Y esto va a constar de aplicar un HTML con clases predeterminadas del framework. Y es aquí donde reside la mayor potencia de Bootstrap. Y es que nos va a dar una velocidad de desarrollo altísima, construyendo frontales que sabemos que sí o sí funcionan a nivel de diseño, sin necesidad de tener que estar escribiendo todo el CSS que sería necesario para lograr esos aspectos. Por otro lado, contamos también con que su mayor ventaja es también su mayor inconveniente, ya que en contraposición, personalizar a un máximo nivel de detalle cada uno de los componentes nos va a llevar a necesitar mucho más tiempo. Y en consecuencia, si esto es lo que deseamos, pues yo, Alex, no sé tu opinión, pero Bootstrap no sería quizás el framework CSS por el cual optaría, sino que escogería algún otro como más flexible, ¿no? Como Tailwind, por ejemplo. Correcto. Y es que, por hacer el apunte también, cuando esto ocurre, decimos que el framework es strongly opinionated o fuertemente opinado. Explicado esto, vamos a proceder a aplicarlo en nuestro proyecto.
Tomamos el código de referencia y lo copiamos. Una vez copiado, procedemos a aplicarlo en nuestro proyecto. Ahora procedemos a adaptarlo a nuestro contenido, usando los textos que deseamos o, por ejemplo, la imagen que queremos utilizar. Y ya está, ya tendríamos una tarjeta con diseño Bootstrap en nuestra página. Por último, vamos a ejecutar algunos cambios para que veamos, aunque el grado de personalización no es el máximo, podemos adaptar los componentes a nuestro contenido en cierto grado sin demasiadas complicaciones. Para que podamos comprobar ahora el formato de uso, vamos a practicarlo una vez más con un componente diferente. Para ello, vamos a colocar en nuestra práctica una barra de navegación. ¿Sabrías cómo hacerlo? Pausa el vídeo y trata de realizarlo por ti mismo. ¿Ya? Veamos cómo hacerlo. Acudimos a la documentación y buscamos la barra de navegación. Tomamos el código de ejemplo y lo ubicamos en nuestro proyecto. Aplicamos las modificaciones necesarias y lo tenemos. Como podemos observar, ya tenemos la barra de navegación. Por último, y antes de acudir a la siguiente lección sobre layouts, que es una de las partes más importantes de Bootstrap, vamos a conocer algunas clases auxiliares que nos pueden resultar de utilidad. Entraremos en más detalle en la siguiente clase, pero de momento podemos ir introduciéndola. En primer lugar, vamos a definir la clase auxiliar container. Con esta clase podemos definir un primer contenedor donde ir ubicando todos nuestros componentes. Creemos uno y coloquemos, por ejemplo, un botón dentro de este. Sí, un botón, por ejemplo, perfecto. Por último, suele ser común que necesitemos ajustar el margen y el padding de nuestros elementos, independientemente del contenido preconstruido. Esto podemos realizarlo fácilmente con las clases M1, M2, M3 para cada uno de los márgenes o P1, P-2, P-3 para los paddings. Por ejemplo, voy a acudir aquí al código, vamos a eliminar el contenido que teníamos previamente descrito y en el mismo pues voy a aplicar cualquier cosa. Por ejemplo, aquí pues vamos a dejar nuestro botón, por ejemplo. Y para que podamos observarlo bien, voy a dejarlo tan solo el botón en concreto y yo podría estar aplicándole sobre su estado natural. Voy a mostraros cómo se vería ahora mismo sin el container. Lo tenemos aquí totalmente pegado en el top left de la página. Yo podría ir aplicándole más contenido. Por ejemplo, podríamos indicarle a este botón que tenemos aquí que queremos aplicarle, por ejemplo, M-2, margin 2. Y esto le va a aplicar cierto margen a nuestro contenido. Ahora podemos observar, voy a ampliarlo, que ya no está completamente pegado a cada uno de los márgenes. Mientras vamos aumentando el número, podemos obtener un margen relativo mayor. Por ejemplo, M4 nos daría todavía mayor separación. De igual forma podemos hacerlo con los padding. Si usamos P, esto nos va a servir para marcar los paddings de nuestro elemento.
podemos observar que ya no hay margen porque lo he eliminado y ahora lo que tenemos es un padding muy exagerado que hemos aplicado. Sin embargo, también nos puede interesar tomar el control sobre tan solo uno de los laterales del elemento, por ejemplo, del lateral izquierdo, del derecho, del superior o del inferior, lo que vendría a ser un top, left, right y bottom dentro de CSS natural. Esto también podemos hacerlo con con Bootstrap, perdón, simplemente aplicando la primera letra, es decir, la inicial del elemento al cual queremos aplicarlo. Por ejemplo, ML4. Y esto va a aplicar un margin left de 4. Y bueno, con eso tenemos una segunda clase ya terminada, ¿no? Listo, sí, esta segunda clase ya la hemos terminado. En la siguiente clase veremos la parte quizás más importante de Bootstrap, que son los layouts responsivos. Importante. Y bueno, seguimos avanzando con el framework de Bootstrap. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.